Hola profesora, somos el equipo de la sala 1 y vamos a presentar Rompiendo Villanir. Villanir es un cifrador atribuido a Blaise de Villanir a partir de su trabajo en 1586. Permaneció indescifrable hasta 1863. Es polialfabético y de sustitución. Se basa en diferentes series de caracteres de cifrado que forman una tabla, la tabla de Villanir que se ve a la izquierda, en la que se relaciona el carácter del texto plano y el de la llave, como podemos ver en un ejemplo en la tabla de la izquierda. A cada símbolo del alfabeto se le asigna un número del 0 al 26 para usar módulo, que es más sencillo. Y tenemos dos operaciones, que es la de cifrar y la de descifrar, como se ven en la diapositiva. Con n el número de símbolos del alfabeto, m la longitud de la clave, s subíndice i el carácter de la posición i del mensaje, k subíndice i el carácter en posición i de la clave, c subíndice i el carácter en posición i del texto cifrado. Y podemos ver un ejemplo. Pues bueno, lo que vamos a ver es cómo romperlo, y lo primero que veremos es cómo romperlo si tenemos la clave. Está por sustracción de letras, que se toma la primera letra de mensaje, después la primera letra de la clave, se restan sus valores, si es negativo se suma 26 y con eso tenemos el valor de la letra. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos F que es 5, C que es 2, los restamos, nos da 3, lo que es resultado de. Podemos ver el ejemplo completo en la parte derecha. También está con la generación de matriz o con la tabla de Villanir, donde localizamos en la parte izquierda la primera letra de la clave y y seguimos hasta encontrar la letra del mensaje, y en la columna que nos dé en la parte superior será la primera letra de nuestro mensaje, y seguimos así con las demás letras. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos la C, seguimos hasta la F, nos da la D, que nos da el mismo resultado que el pasado. Bueno, a continuación voy a explicar el método Kaczynski y bueno, siguiente. Este fue publicado en 1963 por Friedrich Kaczynski. Busca por romper el cifrado de Villeneuve propuesto por Blaise y Villeneuve, el cual es un cifrado simétrico y polialfabético. Siguiente. Tiene como objetivo de determinar la longitud de la clave, buscando para ello las palabras más repetidas en el texto descifrado. Se basa en que hay grupos de caracteres con más frecuencia que otros, dependiendo del lenguaje que se utiliza. En este caso, por ejemplo, el castellano, hay ciertos diagramas y triagramas que tienen mucho más probabilidad de repetición, que podrían ser, un ejemplo es de, os, en, la, con, etcétera. Siguiente. Y bueno, este método se basa en la idea en que todos los idiomas aparecen grupos de caracteres con más frecuencia que otros. En este ejemplo podría ser IWZ, que este es un ejemplo que se aparece en pantalla. Y pues si un texto se cifra con un número X de alfabetos de forma cíclica, y si un grupo de caracteres aparece un número Y de veces en un texto, este será cifrado aproximadamente Y sobre N veces en el mismo alfabeto. Y sería IWZ. Bueno. Y bueno, vamos a ocupar este método de Kaczynski para poder descifrar el mensaje que está como ejercicio, que sabemos que fue cifrado por Villanir y está en el idioma inglés. Bueno, primero tenemos el texto cifrado, que es el que se muestra en pantalla, y se buscan unas cadenas de 3 caracteres que se repiten en el mismo texto, donde se consideran las siguientes 10 que se aparecen en pantalla. Después, se calcula la distancia que hay entre las frecuencias de subcadenas, y estas se calculan tomando la última letra de la subcadena hasta su repetición en su primera letra, de tal forma que se puede generar una tabla con las repeticiones y las distancias entre cadenas. Así, con el máximo común divisor se saca el de todas las distancias, obteniendo 8. Entonces, con la ayuda de un script programado en Python, se divide el texto en subcadenas de longitud 8, como se muestra en pantalla. Siguiente. Y de tal forma que se sabe que cada letra de la subcadena corresponde a una letra de la clave. Es decir, para la variable C1, va a tener la letra de la posición 1 de la clave, que tendrá la letra 1, la letra 9, la letra 17 y la letra 25, etc. Para la variable C2 se compone por la letra en la posición 2, la posición 10, 18, etc. Siguiente. Y de tal forma que se genera una tabla de frecuencias con las letras que se repiten en cada variable generada. Igual se hace con ayuda de un script. Siguiente.
Y bueno, se busca en cada una de las variables C las 4 letras que cumplan con la distribución más frecuente de las letras en inglés, que son la E, T, A y O. Para ello, considerando que la posición relativa de la letra A es el valor 0, la letra E está a 4 espacios a la derecha de la A, la letra O está a 10 de la E y la T a 5 de la O. Y vamos a buscar en las variables C los caracteres más frecuentes que cumplan con esa distribución. Entonces vamos a hacer recorridos de 4, 10 y 5 para la letra más frecuente de cada variable C. Si encontramos una frecuencia muy baja en los recorridos, nos vamos a la siguiente letra más frecuente y así hasta encontrar la letra frecuente que cumpla con esos recorridos, y ese será uno de los caracteres de nuestra llave. Un ejemplo sería con la B con frecuencia 10, se recorre a 4 caracteres llegando a la F con frecuencia 7, se recorre otros 10 caracteres llegando a la P con frecuencia 5, se recorre 5 caracteres llegando a la U con frecuencia 4, y ya con eso vamos a saber que la B es parte de la clave. Si uno de los recorridos como el de la frecuencia es menor a 2, o sea, la letra que llegue es menor a 2, vamos a romper el recorrido y nos vamos al siguiente. Por el tiempo vamos a mencionar los resultados que obtuvimos para cada variable C. En este ejemplo vamos a tener para C1, que es la B, para C2, en 2 intentos tuvimos la A, para C3 fue la I, la 4 fue la N, la 5 a la primera fue la G, para la 6 fue la T, para la 7 fue la O y la 8 fue la N. Entonces, la llave para descifrar el mensaje es Byington. Finalmente, teniendo la clave, se obtiene la inversa de esta, como se muestra en pantalla, y se procede a descifrar el texto que tenemos. Para hacerlo de forma más rápida, solo desciframos las primeras 11 letras del texto y vimos que tienen coherencia, y finalmente tenemos todo el texto descifrado. Siguiente, que es el que se muestra en pantalla. Y bueno, como conclusión, pues desde hace muchos siglos en el pasado se han implementado diferentes técnicas de cifrado de mensajes con el fin de ocultar dichos mensajes. Y muchos personajes famosos han usado este tipo de cifrado. Y bueno, en esta actividad aprendimos el cifrado de Villainier, que es un cifrador clásico de sustitución y polialfabético, que en ese tiempo se consideró como la indescifrable hasta que llegó Frédéric Kaczynski por el siglo XIX para poder descifrarlo. Y bueno, pues podemos decir de que no importa lo complejo que puede ser un cifrador, siempre habrá algún método que pueda romperlo, y ya sea en poco o en mucho tiempo. Tenemos aquí la referencia Zappa y eso será todo, profesora. Nos vemos.